hablarle de lo que Dios ha puesto hoy en mi corazón para hablar, me gustaría contarles una breve historia. Contarles la historia de alguien que conozco y que le pedí permiso para contar su historia. Ella es una persona adulta ahora, así que me dijo que ya se las puedo contar. Simplemente no voy a decir su nombre, pero él era un niño que creció en una iglesia, que creció en un hogar cristiano, recibió a Cristo a los 7 años de edad, creció, fue un adolescente de 12 años, 11 años, 12 años, y mientras iba creciendo se dio cuenta de que, bueno, como cualquier jovencito y jovencita tenía ciertas necesidades, y no sé si recuerdan que en algún momento se puso de moda los famosos, aquí están, los famosos celulares, ¿verdad? En ese tiempo, en ese año, habían salido los ladrillitos que le decíamos nosotros, unos Nokia. ¿Cuántos se acuerdan de esos celulares, verdad? Entonces, este celular Nokia era lo que este adolescente deseaba. Así que no tenía el recurso económico para poder hacerlo, y sus papás, como cualquier padre, pensó: ¿cómo te voy a dar celular si tú no trabajas, no lo necesitas? Qué sé yo, le dijeron lo que pensaron, y bueno, el chico, si quería su celular, el chico tenía que comprarse su celular. Así que comenzó a ahorrar las propinas que los tíos y primos le daban, y cuando llegaba el mes, a las justas le alcanzaba para comprar el chip. Entonces, el niño desilusionado, el adolescente, desilusionado, dijo: bueno, no me alcanzan las propinas, no me alcanza, ¿no? Y decidió creerle a Dios, porque justo él había ido a la iglesia, así como hay muchos jovencitos acá, bueno, algunos, y escuché que decía la palabra de Dios que Dios te puede dar lo que deseas. Pero también había escuchado el famoso versículo que decía en Malaquías, en la Biblia 3:10, que muchas veces se usa, que dice: traed pues vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa, bla, 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 para llegar a donde quiero llegar. También dice: probadme en esto ahora, si no os abriré la ventana de los cielos. Entonces, este muchachito escuchó eso y dijo: adiós. Ya he escuchado que tú puedes suplir mi necesidad, todo eso, pero te voy a probar, pues. Yo voy a dar una pequeña ofrenda para ti, y voy a comprobar que tú puedes hacer algo con eso. Así que este muchachito comenzó a practicar eso, y se dio cuenta que cuando daba, recibía, aprendió que si sembraba, cosechaba. Y poco a poco este principio lo fue poniendo más en práctica en su vida. Nadie le sonreía, él sembraba una sonrisa y cosechaba sonrisas. Nadie le hacía caso, él comenzó a sembrar, él a hacer caso. Pasó el tiempo, el muchacho fue creciendo y llegó a cumplir 16 años. Y lo puedo decir porque lo sé tal cual. Y cuando cumplió 16 años, su familia, que tampoco voy a mencionar el apellido de esa familia, no tenía los recursos para poder continuar el colegio con su hijo, que era el 5º de secundaria, donde él quería. Así que este niño, este jovencito de 16 años y un adolescente, se puso de acuerdo con Dios y comenzó durante todo ese tiempo a seguir estudiando la Biblia, a seguir meditando, y leyó que decía en Salmos: gustad pues y ved que Dios es bueno. Entonces dijo: ok, Dios, ahora quiero comprobar que tú eres bueno. Un muchachito, un jovencito cualquiera. Y así fue. Postuló a un trabajo a los 16 años que nadie creía que lo iba a poder lograr por su corta edad. Ni sus padres creían que lo iba a poder hacer por su cortita edad. Pero él no se rindió, él siguió adelante, postuló. ¿Y qué creen? Lo logró. Con ese trabajo logró pagar el colegio que él quería para poder terminar su 5º de secundaria, y siguió creciendo el muchacho. El muchacho siguió creciendo, y
¿Y qué creen? Su motivación por dar, no solamente por dar una sonrisa o por sembrar en cualquier área de su vida, aparte de las finanzas, cambió. Ya no daba porque quería comprobar que Dios era bueno. Ya lo había comprobado. Tampoco daba porque quería que Dios le abriera la ventana de los cielos, como muchos a veces tratan de manipular a Dios. Pero aún así, Dios en su bondad le comprobó a este adolescente, este muchacho con poco entendimiento, que Dios era Dios y que Dios no necesitaba su dinero. Pero el hecho de honrarlo lo ayudó mucho. Y su motivación cambió, y cada vez que este muchachito daba, decía en su corazón: Dios, yo dependo de ti. El trabajo que puedo tener ahora no es mi fuente de provisión, es simplemente un canal, pero tú eres mi fuente de provisión. El resto es un canal de bendición, ¿correcto? Y siguió creciendo, cumplió 17, 18, 19, 20. Hoy en día tiene 27 años, lo conozco personalmente, sigue estudiando, entendió que Dios lo ama a pesar de sus defectos, pero lo ama tanto como para dejarlo como está. Ese muchacho soy yo. Estoy parado delante de ustedes, es mi pequeño testimonio. Yo aprendí eso y hoy en día, en la actualidad, lo sigo aplicando. Y quiero compartir con ustedes acerca de que consideren lo que tienen. Debemos considerar lo que tenemos, porque bueno, a veces no lo consideramos. Permítanme abrir mi Biblia. Tengo mi Biblia acá, así que no es que voy a chatear, ni voy a responder un WhatsApp, ni nada de eso. Así que, gracias a Dios por la tecnología. Quiero invitarlos, por favor, a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6. En el libro de Juan, capítulo 6. Y en el capítulo 6, versículo 8 y 9, vamos a leer y dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Primera pregunta: ¿consideras que lo que tienes vale? Voy a poner un poquito en contexto esto. La historia, quizás no todos la saben, permítanme por favor enseñárselas. ¿Me lo permiten? Gracias. Jesús venía de calmar la tempestad de la barca, llegan al otro lado, los discípulos de Jesús habían visto cómo Jesús había calmado la tempestad tan solo con el poder de su palabra, ¿correcto? Esto no es una fábula, lo repito, esto no es un cuentito, es un hecho histórico, está registrado en la Biblia. Tampoco fue una parábola, simplemente sucedió. Si ustedes quieren saber cuál es la ciudad de Galilea, pueden visitar Israel. Si quieren conocer el lugar que la Biblia habla, Jerusalén, pueden viajar a Israel. Si quieren conocer el muro de los lamentos, allí está, o sea, existe. Eso es simplemente como referencia nada más. Ahora, pasaron al otro lado, vieron que Jesús calmó la tempestad y llegan al otro lado. Jesús comienza a reunir a la multitud lo va siguiendo y llegan a un lugar alejado donde ya se estaba atardeciendo. Y Felipe se le acerca a Jesús y Jesús le habla a Felipe y le dice: ¿qué le vamos a dar de comer a esta gente? Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Es más, la Biblia menciona en Mateo, un evangelio que relata lo mismo, más detallado, dice que Jesús sabía lo que Felipe estaba pensando, ¿correcto? Bien, ahora, en este pasaje, en el capítulo 6, en el verso 8 y 9, leemos de que uno de los discípulos, Andrés, le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos?
Cuando dice Andrés, ¿qué es esto para tantos? Quiero que sepan que los panes de cebada en aquel tiempo no eran considerados panes para el consumo humano necesariamente. Era para los animales. Quiere decir que quizás este muchacho uno fue a comprar pan y se quedó con hambre y tenía que comer ese pan, o simplemente no tenía los recursos económicos para consumir otro tipo de pan, ¿correcto? Y también dice 2 pececillos. Quiere decir que no era corvina, no era un pescadito pues así finito, ni tampoco era que, no sé, el pescado que más te guste, no era ese. Eran pececillos, cualquier tipo de pez. Y lo último es que Andrés dice, ¡hey, Jesús! Aquí hay un muchacho. Y voy a enfocarme mucho en esto, porque se habla de este pasaje muchas veces, se entiende, pero no se resalta la vida de este muchacho, porque ni siquiera se menciona el nombre. Pero en esta parte de la Biblia y de la historia, fue un muchachito, un jovencito muy importante. Tal vez aquí, y lo digo mucho porque como yo estoy en mi corazón con el deseo de poder dar lo que yo he experimentado de Dios a los jovencitos, como en algún momento yo estaba sentado como algunos de ustedes, yo también aprendí y podía recibir. Y es el deseo y el anhelo de mi corazón que ustedes también puedan experimentar, aún siendo jovencitos, el poder de Dios en sus vidas. Así que, cuando Andrés dice, he aquí un muchachito, da a entender de que era alguien insignificante, alguien que no tenía mucho valor, alguien que no tenía mucho sentido, quizás estaba maloliente. Quizás no estaba maloliente, pero no estaba bien vestido. Quizás era pobre. Quizás nadie quería estar con él. Sin embargo, Jesús, el mismo maestro, lo aceptó hacia él. Ahora, por favor, ¿te has puesto a pensar que este jovencito, dueño de los panes y los peces, cómo llegó a este lugar? Vamos a asumir de que la situación de este muchachito, de este jovencito, no era muy buena en casa, y la madre era viuda, con 3 hijos, él siendo el mayor, diciendo, bueno, no tenemos nada para comer, mamá, mejor me llevo estos pancitos de cebada y estos pececillos y los voy a ir a vender donde está Jesús con toda la multitud. A lo mejor, oferta-demanda, panes de cebada, no importa, igual me los van a comprar. ¿No? Tampoco era soncito el niño. Entonces, va hacia donde está el maestro, pero aún así no los vende y decide entregárselos y ponerlos en las manos de Jesús, el maestro. Ese es caso número 1. Ahora, también puede ser que la madre era muy buena, que el niñito estaba muy ansioso. Mamá, he escuchado que Jesús va a venir, va a pasar por allá, yo quiero ir. Y la madre, ya hijito, tranquilo, pero por favor, llévate esta lonchera. Como cualquier madre, ¿no? Mira, va a anochecer, va a atardecer, está un poquito alejado, lejos, pero llévate la lonchera y te la comes, pobre, que no te... Estos que paran regalando la lonchera en el colegio, Dios mío, pero bueno, ahí va, te la comes. Pero ¿qué hizo el muchachito? A pesar de que lo pudieron haber tratado mal, quizás el propio discípulo Andrés, quizás lo pudo haber tratado mal, ¿no? Como, me imagino, ¿no? Un niñito, está acaparado a alguien, Andrés y el niño chiquito, pues, escucha que Jesús tiene la conversación con ellos, porque ¿dónde va a tener que estar el muchachito para que sepan que él tenía los panes y los peces? Ahí al fondo, donde no se podía ver, a la vista, a una distancia donde quizás haya podido oír. ¿Y qué hizo? Andrés, pero yo tengo acá mis panes y mis peces. Y Andrés, panes de cebada todavía, o sea, yo que paro con el maestro, ¿cómo le voy a dar eso al maestro? ¿Qué hizo Jesús? Lo recibió. ¿Qué hizo el muchachito? Se lo dio.
¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo en orden a la historia? Perfecto, muy bien. Ahora sí, bien, voy a chequearla. Ahora, vamos por favor, quiero que por favor vean que la Biblia también dice que por la tarde la gente tuvo hambre. O sea que no se podía mandar a traer delivery en esa época, pues ni siquiera había celular, ¿no? La gente en esa época podía cargar su fiambre o simplemente no andar con nada. Pero ya era de tarde, o sea que no se podía mandar a traer nada, pero Dios pudo hacer cualquier cosa. Ahora, vayamos por favor al mismo capítulo de Juan 6, versículo 11. En adelante, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta ahora la historia cómo va? Jesús acepta los panes y los peces, los bendice, se multiplican. La multitud que la Biblia narra en el mismo Mateo, que eran 5,000, cuentan solo 5,000 hombres, no están considerando mujeres y niños, o sea que pudo haber más de 5,000. Ya mínimo que un padre haya ido con su niño, pues 5,001, ¿no? Entonces era una multitud, no había cómo traer delivery, ya se estaba haciendo tarde. La situación aquí era muy simple. Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué pudo hacer en ese momento? Padre, que llueva maná. Y podía llover maná, ¿sí o no? Él era el hombre en el cual creían por sus señales, por los milagros que él hacía. O sea, a la gente no le pudo ver. ¿Por qué la gente no llevó nada? Porque la gente había escuchado que él era un Dios de milagros, el profeta, el Hijo de Dios. Es más, en el versículo 15 dice que: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Saben por qué se retiró? Porque la gente pensaba que él iba a ser el rey de los judíos, como todos pensaban, que iba a derrocar a los romanos y que ya, él iba a gobernar de esa manera. Pero él no vino a ser rey de forma solamente natural y a romper las reglas de este reino, sino él vino a constituir un reino que es sobre todo reino, y para hacerse rey sobre todo rey, de una manera diferente que en ese momento con una mente carnal no se podía entender. ¿Correcto? Bien. Jesús también pudo decir: bueno, acá los judíos comen pan, que llueva pan pita, Señor. Tampoco hizo eso. ¿O qué? ¿Pudo Jesús haber hecho que se conviertan las piedras en pan otra vez? ¿Pudo haber hecho que el pasto se convierta en popcorn de repente, no en canchita, en lo que sea, en maicito, chumpi si quieren, no hay problema, pero para saciar el hambre de ellos? Pero no lo hizo. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito. Diga conmigo: propósito. ¿A quién usó? A un muchachito. Un muchachito que no era considerado para nada. Un muchachito que quizás él mismo estaba pasando por una circunstancia difícil, diciendo: estoy escaso, estoy corto, no, ¿qué puedo hacer yo? Sin embargo, se atrevió a darle a Jesús lo que tenía. Y lo que tenía era poco, era mucho, era poco. Mencionan solo 5 panes y 2 pececillos. No mencionan nada más. Ahora, se lo entrega a Jesús. Los panes y los peces son multiplicados. Lo reparten, dice la palabra de Dios, primero entre los discípulos y luego lo reparten entre los demás. ¿Cómo es posible que 5 panes y 2 peces se hayan multiplicado para darle de comer a toda una multitud? Eso solo lo puede hacer Dios.
Es algo que no se puede explicar, por eso se llama milagro. Yo ya les he compartido antes, en ese tiempo la tecnología no había sido tan avanzada, ni tampoco la medicina, y mi padre, que tuvo cáncer a la columna, fue sanado. Cuando todos ya pensaban que iba a morir, fue sanado. Hoy en día está, como se dice, vivito y coleando, ¿no? Entonces, feliz, y yo muy agradecido de Dios, definitivamente. Pero también hubo un tiempo en mi vida que me tocó a mí experimentar de ese Dios del cual mis padres hablaban a mí, y hacerlo mi Dios. Y hoy en día es mi Dios, y estoy muy contento de que lo sea. Jesús multiplica los panes y los peces. Gran multitud come, pero primero reparten aquello entre los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Hay un principio allí. Jesús quería alimentar la multitud, pero quienes tenían necesidad primero eran sus discípulos. ¿Dónde ocurrió primero el milagro? En casa. El milagro primero ocurrió en casa. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros hoy? En casa. Todos sabemos por la situación económica que pasó el país, cómo se está recuperando. Tal vez tu situación económica hoy no sea muy buena, te estás recuperando, tal vez ya te recuperaste, qué bueno si es así, me alegro mucho de eso. Pero todos en conjuntos, que somos esta iglesia local, representamos esta casa, y lo que nosotros queremos es, el anhelo de nuestro corazón es bendecir a otros, dar a otros. Pero ¿cómo vamos a bendecir y dar a otros si nosotros primero no somos bendecidos? Debemos creer que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero no solo es espiritual, también Dios se ocupa de cualquier necesidad que nosotros podamos tener, física, mental, económica, emocional, lo que sea. Él se interesa por nosotros. Primero, yo creo que va a ocurrir un milagro en esta casa para que nosotros como casa podamos bendecir a los de afuera, tener algún programa mejor de ayuda social para los niños que están en la calle, para los padres que aún teniendo dinero no pueden hacer nada por sus hijos en las drogas. Podemos suplir otro tipo de necesidad, no solamente económica. Ayudarlos con algún tratamiento o algo. Tú tienes algo que puedes dar, quizás es poco, pero no consideres que no vale nada. Como este muchachito, siendo insignificante quizás, en Jesús fue muy significante. No solamente los panes, sino el propio muchachito. ¿Se imaginan cómo se debió haber sentido este muchachito? Fueron mis panes, pues. Todo el mundo hablando del milagro. Oye, Jesús multiplicó los panes. Señor, sí, eran mis panes, eran mis peces los que Jesús multiplicó. Feliz. ¿A quién no le gustaría que Dios use algo que tú tienes? Pero quizás tú dices, Dios, es muy poco. Quizás eres muchachito, Dios, soy muy joven, tengo solo 12 años. O quizás eres un adulto, Dios, no sé cómo actuar de esta manera. Debemos recordar otro principio, que en la escasez, en cualquier área de nuestra vida, hay una oportunidad para ver un milagro. Quizás no sea escasez de alimento, quizás no sea una escasez económica. ¿Qué escasez es la escasez que tienes? Quizás es emocional, quizás es de salud, la escasez que sea. Quizás es escasez de tiempo, imagínate. ¿Nunca le das tiempo a Dios? Claro, vienes a la iglesia los domingos, escuchas la palabra de Dios, perfecto, y te felicito por eso. Siempre deberíamos hacerlo simplemente para recordarnos que no estamos solos, que como seres humanos necesitamos del uno al otro, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Pero quizás tú dices, Dios, ¿para qué voy a leer la Biblia o para qué voy a hacer una oración si tengo un minuto? Dale ese minuto a Dios de tu día
y te vas a sorprender cómo en sus manos se puede multiplicar. Quizás estás muy esclavizado trabajando. Aunque soy joven y tengo 27 años, lo experimento a veces, tengo que trabajar mucho. Como cualquier persona, he experimentado lo que es tener también deudas que pagar y estar pensando, pucha, ahora tengo que trabajar más, y el esto y el otro. Y porque, como cualquier joven de 27 años, sigo estudiando, me sigo preparando, y veo que no me alcanza para pagar a veces la universidad, y como cualquier joven de 27 años, se preocupa a veces por el papá y la mamá y quiere honrarlos y decir, hey mamá, te he depositado tanto, hey papá, tanto. O váyanse de viaje, ¿no? Nos reunimos con los hermanos y entre nosotros hacemos algo y ya, se lo damos. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, pero quizás no alcanza. Lo que yo he aprendido, y como les conté al inicio en la introducción, es a confiar en esta área en Dios, pero también aprendí a confiarle otras áreas a Dios, el área emocional, el área de mi salud. Tú puedes tener un seguro médico y deberías tenerlo, pero el mejor seguro es estar asegurado con Dios, porque cuando ya nadie puede tratar lo que tú tienes, yo creo que Dios sí puede tratarlo. Y que a pesar de que no pase lo que tú esperas que pase, Dios siempre va a ser Dios y va a estar siempre contigo. Quiero que por favor noten que la Biblia menciona en el versículo 5, dice, del mismo capítulo, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. En otro pasaje dice que Jesús sabía lo que Felipe estaba pensando. Si Jesús estaba sabiendo lo que Felipe pensaba, ¿no crees que también sabía lo que estaba pasando? Propósito. Jesús lo hizo simplemente para enseñar algo. Usó un muchachito. Sabía lo que estaba pasando. En cualquier circunstancia de nuestra escasez personal, familiar, de cualquier área de nuestra vida, Dios sabe lo que está pasando y está contigo. Y está allí para ayudarnos. ¿Qué podemos poner todo en las manos podemos poner todo en las manos de Dios, en las manos de Jesús? Dios puede hacer milagros y puede hacer mucho con poco si crees en Él. Él hace que la palabra de Dios produzca fe. Se necesita fe para poder creer. Pero lo único que produce fe en alguien es la palabra de Dios. Tú estás escuchando esto hoy porque quizás lo necesitas, quizás no. Pero lo estoy hablando porque yo no puedo producir fe en tu corazón. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo a través de su palabra, que es viva y eficaz. Esa palabra que estás escuchando hoy, esa palabra que estás recibiendo, produce fe en ti para creer en aquello que estás esperando, que estás expectante, para hacer aquello que quizás no practicas. Quizás dices, pucha, yo no puedo sembrar una sonrisa, me da cólera, yo soy amargo. Empieza a sembrar una sonrisa. No, yo no puedo sembrar tiempo, no lo tengo. De verdad que no lo vas a tener si no siembras, porque para cosechar primero tienes que sembrar. Ahora, esto no lo digo por manipular a nadie. Si tú quieres, lo haces. Si tú tienes fe, lo haces. Si no, no siembras una sonrisa, no siembras tiempo, lo que tú desees. Pero es la palabra de Dios la que produce fe. Si tienes poco entendimiento, poca confianza o lo que sea, créeme que Dios puede obrar en tu vida. Si tienes falta de amor, afecto, dinero, salud, relaciones significativas en tu vida, Dios puede obrar para que eso suceda. Nuestra alegría, tu alegría, será tanto como la de este muchachito, que pudo dar y comprobar el amor de Dios y ver lo que Dios podía hacer. Si es que tú aún no lo has visto, yo te invito a que puedas hacerlo, como este muchachito.
A pesar de que puedas de repente pensar que pasas desapercibido ante los ojos de los compañeros de trabajo, de tu familia, o en este momento quizás piensas, soy muy adulto, ¿qué puedo hacer yo para la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo para Dios? Dios no menosprecia nada. Todo lo que tú solamente tienes que hacer es considerar que lo que tienes vale para Dios. Y para terminar, debemos aprender que somos todos aceptos en el amado en Cristo Jesús y que Él puede hacer mucho para nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle lo poco que tengas de cualquier área de tu vida a Jesús? Es una pregunta personal, cada uno puede respondérsela a Dios. ¿Qué les parece, por favor, si inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos? Esto no es un rito, simplemente es para no distraernos y poder orar conmigo. Dios, te doy gracias por esta iglesia local, yo te doy gracias por la vida de cada una de estas personas, de los niños, de los jóvenes, adolescentes, púbers y los adultos y ancianos, Señor, que creemos en ti y creemos y estamos esperando un milagro en nuestras vidas. Sabemos que tú respondes, sabemos que tú eres capaz de hacer lo que no podemos hacer nosotros o lo que nadie puede hacer por nosotros, sino que necesitamos de una intervención divina. Hoy yo te doy gracias porque creo que tú vas a manifestar un milagro en esta casa y que seremos capaces de poder suplir no solamente la necesidad interna de nosotros, sino también externa, extendernos más allá de lo que estamos expectantes de poder ver. Gracias por obrar tu milagro, Dios. Y si en este momento tú tienes escasez de algo en tu corazón, yo te pido que allí en el lugar donde estás, o si estás viendo este video, le digas a Dios, Dios, yo estoy escaso de esto. Y la verdad que no sé cómo confiar esto en ti. Pero hoy te lo entrego, lo pongo en tus manos y quiero ver que tú puedes hacer mucho. Puedes multiplicar mi tiempo, puedes multiplicar mi amor, mi afecto, puedes multiplicar mis relaciones significativas. Lo que tú desees y que el mundo no te lo puede dar, las personas no te lo pueden dar, solo Dios te lo puede dar. Dios, lo ponemos a ti en tus manos y yo bendigo a aquellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría hacer una oración final. Si tú eres nuevo y nunca has hecho lo que nosotros llamamos la oración de entrega, yo te invito en esta mañana a que hagas esta oración conmigo, donde tú puedas decirle a Jesús, creo en ti, yo creo que tú puedes obrar en mi vida, yo creo que tú puedes ministrar mi corazón y quiero conocerte. Yo quiero que ese Dios del cual ese muchachito con camisa roja está hablando, bueno, no tan muchachito allá, pero la barba bien viejito, está hablando, quiero conocerte y quiero experimentarte. Así que te invito por favor a que hagas esta oración conmigo. Dios, en este momento invoco tu nombre. Yo te pido que vengas a mi vida y me ayudes a ponerla en orden. Dios, te necesito. Te entrego mi corazón. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por obrar en mi vida. Te doy gracias porque de ahora en adelante tengo vida eterna porque te tengo a ti. Quiero servirte y honrarte aún con lo poco que tenga, porque sé que en tus manos será mucho. En el nombre de Jesús, amén.